de una elección que para mí es la elección de medio término más importante de la vuelta a la democracia, Víctor Hugo. Parece mentira, iba a ser una elección no demasiado importante. Hace 3 o 4 meses decían, ¿para qué las PASO? Así es. ¿Cuánto dinero cuestan las PASO? Estaban como deterioradas y de pronto han cobrado una importancia enorme. Bueno, es que ahora está en juego. Primero sí se fortalece la posibilidad del gobierno para ir a ese ajuste que sale en todas las editoriales. Pero encima está en juego nada menos que Cristina Fernández, que arriesga la corona, ¿no? De alguna manera. Y es título además por la compañía que lleva. Bueno, Jorge Tayana, se puede decir que hay un logro en ese término de meter una cuña en el movimiento Evita, que es parte del soporte de ese randazo que terminó no arreglando. Quiero preguntarte, en esta hora 58 minutos y 47, 46 segundos, ¿todavía van a pasar cosas? La verdad es que en términos legales uno podría decir que todavía alguien se puede arrepentir. Por ejemplo, todavía Randazzo, que después estuvieron todo el día los intendentes, aún los más cercanos, a un Zabaleta, a un Catopodis, que tiene una excelente relación con él, diciéndole, vayamos a la unidad. ¿Puede hacerlo? Sí, el tiempo legal le da. Así es, por eso... O sea que podemos crear una especie de cuenta regresiva para ver si Randazzo finalmente declina lo que parecería que ya está resuelto. Uno podría decir en ese sentido que el gobierno consiguió lo que quería, que era que el peronismo vaya lo más dividido posible. ¿Y en la ciudad de Buenos Aires cuáles serían los títulos antes de ir al informe que tenemos? En la ciudad de Buenos Aires, el candidato de siempre, ¿sí? Filmus, un candidato que es como Palermo cuando pateó los 3 penales, sigue teniéndose confianza. Y la verdad, si uno lo mira bien, las derrotas no han estado relacionadas con Filmus. Filmus es un excelente candidato. Pero guarda con la lista de Cristina, que sorprendió a todos. Sorprendió a todos, una lista en donde hay la gente que estuvo el otro día en el acto está en la lista. El número 2 es un científico. El número 1 es una mujer economista, ¿sí? En esa lista hay 3 sindicalistas que le dan volumen, que le dan espesor. No están los nombres de siempre. No hay gente de la que fue demonizada por los medios de comunicación. Yo diría que Cristina dice, bueno, péguenme a mí sola, yo voy adelante. Y guarda, muy fuerte lo de Massa. Massa que se juega a decir, voy a jugar de senador. Massa hace un rato me dijo, sí, yo voy de senador porque yo tercero no voy a salir seguro. La polarización esta vez va a ser entre Cristina y yo. Digo, está lleno de tauras esto, como diría. No, las sorpresas han sido muchísimas, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido una sorpresa tras otra. Desde aquel momento en el que todos pensábamos que no se iba a presentar, aunque muchos querían que esto sucediese, al momento del reportaje famoso en C5N, cuando vos le preguntás qué es lo que va a hacer finalmente, y te dice, si tengo que ser candidata, voy a ser candidata. Parece que ha tenido que ser candidata. Bueno, hoy va a tener un despliegue C5N, están los móviles, en el lugar a donde está la gente de Randazzo, en el lugar a donde está la gente de Cristina, de Instituto Patria. Está ya con nosotros Rubén Salonia. Rubén. Hugo, buenas noches. Estamos en Palacio Raggio, donde está Randazzo, sus candidatos y el equipo de campaña. Se sigue definiendo la lista de diputados bajo la conducción de Florencio Randazzo, que va a ser candidato a senador. Roberto Víctor Hugo, ¿le habría dicho esta tarde a los intendentes que siguen a Randazzo? Randazzo les dijo, no hay camino posible, el puente está roto en relación a una unidad con Cristina Kirchner. Por lo menos sabemos que Randazzo se encuentra dentro del Palacio Raggio, sigue sin hablar, no ha hablado en todo este tiempo, pero tampoco lo va a hacer en las próximas horas. Se espera que Randazzo hable en la próxima semana a través de una conferencia de prensa. Pero en minutos vamos a dar los detalles de ese encuentro que tuvo Randazzo con sus intendentes que le pedían que por favor de alguna forma coordinen o acuerden con Cristina Kirchner. Bueno, Randazzo esta tarde lo dio por descartado. Rubén Suárez, el Instituto Patria. Rubén, buenas noches. Roberto Víctor Hugo, buenas noches. Los que quedan en el Instituto Patria fueron los primeros en llegar, la parte administrativa. A ver, ¿cómo se fueron enterando? Ya en minutos vamos a tener las repercusiones de este lugar, aquellos ya precandidatos de Unidad Ciudadana. Algunos de ellos, por ejemplo, le comunicaron en el día de ayer. Otros directamente lo convocaron para hoy, a las 18 horas en este instituto, y que vengan con el DNI para que le saquen fotocopia en este lugar y hagan la firma. Entre otros, observamos a Jorge Tayana, que se retiró hace un par de horas de este lugar, o Hugo Yasky, que confirmaba cuando se
enteraban de la noticia de que va a ser precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, siempre en este frente, Unidad Ciudadana en el 6º lugar. Fue el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien se retiró hace algunos minutos sin hacer declaraciones también de la puerta de este lugar. O Fernanda Vallejos, quien aseguró que en el día de ayer tuvo una comunicación telefónica con la expresidenta, que fue ella la que le dijo que iba a encabezar como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires la lista. En minutos en el Instituto Patria, porque quedan todavía algunos dirigentes, repercusiones. Fue el lugar elegido donde siempre en comunicación con la expresidenta Cristina Kirchner llegaban los precandidatos, firmaban y de este lugar se dirigieron ya hacia La Plata, al Juzgado Federal, para quedar conformada entonces la nómina de Unidad Ciudadana. Gracias. En un rato te vamos a contar cómo fue la charla de anoche entre Cristina Fernández y Florencio Randazzo. La charla que tuvo hoy Randazzo con sus intendentes y ya los primeros planes de campaña de cada uno. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Qué va a hacer Massa? ¿Qué va a hacer Esteban Burri? Con todos hablamos, pero está con nosotros Iván Jabrowski. Palabra mayor en este tema. Buenas noches, Iván. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Roberto. Sí, una lista, la de Unidad Ciudadana, en sintonía con lo que fue el acto en Arsenal, ¿no? Una lista que uno puede detectar paridad de género, feministas, sindicalistas, y si uno va más al fino, ninguno con causas judiciales, ¿no? Un punto sobre el cual la oposición al kirchnerismo, que en este caso es no solamente Cambiemos, sino la Alianza Un País, según el tuit de Graciela Camaño del día de ayer, podrían hacer un eje muy puntual. Y aunque parezca mentira, en la lista de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, un radical con posibilidades de entrar, que es Leopoldo Moró, cosa que no ocurre en la lista de Cambiemos. Déjame que te interrumpa, pero Rubén Suárez está con Fernando Espinosa. Rubén. Correcto, Fernando Espinosa, entonces precandidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Sí, bueno, para nosotros una alegría enorme el poder estar representando a este nuevo espacio que se llama Unidad Ciudadana, que justamente viene a generar algo nuevo en la política argentina. Nace una nueva etapa de la historia argentina, creo que eso es lo más importante, con Unidad Ciudadana, que donde 1, 2, 3, 4 partidos políticos no es lo importante. Lo importante es, como su palabra lo dice, esto va más allá de los partidos políticos. Es una gran convocatoria a todos los ciudadanos y las ciudadanas argentinas para poder defender a sus familias, para poder defender sus intereses, sus derechos, en esta Argentina donde en la provincia de Buenos Aires, en cualquier ciudad del conurbano o en cualquier pueblo o ciudad del interior de la provincia, lo que nosotros escuchamos cuando recorremos la provincia es: Fernando, así no se puede vivir más, Fernando, no podemos llegar a fin de mes, los sueldos no alcanzan, hay que parar esto. Bueno, Unidad Ciudadana es eso. Supimos interpretar lo que la gente nos pedía y por eso conformamos este gran frente electoral. Todo esto es culpa de Macri, digo, porque hoy escuchamos hablar a algunos candidatos y ninguno hace la más mínima autocrítica. Por ejemplo, que en la Argentina hace 4 años que no hay generación de fuentes de trabajo genuino, o el tema de los 40 puntos de inflación. Cuando terminó el gobierno de Cristina, después de 12 años, hubo 29% de pobres. Es cierto que creció, pero digo, ¿hay autocrítica como para decir, bueno, algo hemos hecho también para que pase todo esto que estamos relatando ahora? Fíjate cómo no va a haber autocrítica si estamos generando algo nuevo en la historia argentina. Algo nuevo, un nuevo espacio. Los peronistas aprendimos de nuestros errores, corregimos los mismos, escuchamos a la gente en este año y medio, 18 meses ya, del gobierno del presidente Macri y de la gobernadora Vidal, y ningún argentino te puede decir que está mejor. Yo recorro la provincia y en cada lugar a donde voy, el señor de la panadería, el señor del almacén, el señor de la fábrica,
el pequeño y mediano empresario, el pequeño y mediano productor rural, todos te dicen que ellos y sus familias están peor o mucho peor de como estaban a diciembre del 2015. Bueno, por lo tanto, por eso conformamos, creamos algo nuevo, porque de lo que sí estoy seguro, de lo que me dice la gente, es de que así no se puede vivir más, que así con Macri no tenemos futuro. La Argentina no tiene futuro si seguimos así, y la provincia, por supuesto, de Buenos Aires tampoco, por ser la provincia más grande de la Argentina. Espinosa, ¿le llamó la atención que muchos dirigentes históricos del kirchnerismo quedaran afuera de estas listas? A mí me parece que lo más importante de esta noche de hoy es que estamos presentando a la sociedad, a todos los argentinos y a todos los bonaerenses, el comienzo de una nueva etapa, el comienzo de algo nuevo, donde no solamente está el peronismo en su conjunto, la mayoría absolutísima de todos sus intendentes, ustedes lo saben, de la provincia, la mayoría absoluta de todos los cuerpos orgánicos del peronismo de la provincia, sino que también hay ciudadanos que pertenecen a otros partidos políticos, porque hay socialistas que se sintieron estafados por el gobierno de Macri, que lo votaron a Macri y ahora dicen que están arrepentidos y que así no se puede seguir más. Hay radicales que se sintieron engañados por el presidente Macri, que lo votaron con mucha esperanza y que hoy dicen el presidente no nos dijo la verdad en sus promesas electorales. Por lo tanto, Unidad Ciudadana es lo nuevo que aparece en la política argentina, donde con todos los sectores de la sociedad vamos a decirle basta, a ponerle un freno, a ponerle un límite a el presidente Macri. Está hablando Fernando Espinosa, que comanda un distrito importantísimo para esta elección. Pero digo, 2 o 3 cosas como para empezar a entrarle al tema. Hoy Marcos Peña tiene 10 encuestas arriba de su escritorio. Ninguna de esas 10 dan ganador a Cambiemos. Sin embargo, los analistas políticos dicen, en el andar de la campaña, Cambiemos se va a hacer competitivo. Cambiemos logra un primer objetivo, que es sacarle algún punto a Cristina con un Randazzo que se escinde y que no quiere ir junto con él. Cristina da 2 buenos pasos en los últimos días. Uno, un acto distinto en donde deja de hablar de ideología, algo que por ahí no le dio resultado en la última elección, y muestra casos particulares, muestra a la gente. Y cuando vas a ver la lista de hoy, es una lista que al fin Cristina se renueva. Una Cristina que, junto con Néstor Kirchner, mantuvo prácticamente los mismos ministros durante 12 años y presenta, y cuando ves la lista, ves que es la misma gente que estuvo quizás en ese escenario. Ves científicos, ves mujeres, ves sindicalistas, hay mucho puesto en el armado de sindicalistas, y ves un hombre de una organización social como es Jorge Tayana, el hombre que trabajó en ese armado tan importante que hubo en el Mercosur en los últimos años, en los años de Néstor, y que de alguna manera se podría decir, mete una cuña en el movimiento Evita. A esta hora me cuesta explicar a mí por qué Randazzo no quiso ir con Cristina. Yo estaba de acuerdo en que hubiera una PASO, tenía razón Randazzo. En segundo término tenía que haber unidad. Este final elegido en donde Randazzo, después de todo un día en que los candidatos le pedían la unidad, se mantiene en las suyas, algo le va a quitar a Cristina Fernández. ¿Sí? Pero vamos a ir trabajando un poco en conjunto, y a mí me gustaría empezar a charlar con Víctor Hugo, que ya tiene un invitado con nosotros, y después vamos a ir entrándole un poco más. Está Iván Jabrowski y vamos a ver las listas. ¿Quiénes son los candidatos uno por uno, Víctor Hugo? Sí, tengo mucha ansiedad por ver exactamente las listas para que al aparecer todos los nombres, estamos todavía a 1 hora y pico, podamos hacer algún balance sobre lo que significa, lo que hay detrás de cada una de esas listas que se han presentado. Federico Aurelio está con nosotros. Te quiero pedir, Federico, una primera impresión sobre lo que está hablando Roberto con respecto a
Randazzo. La pregunta es si intuís que efectivamente Randazzo puede quitarle votos a Cristina o si en este escenario es muy difícil que pueda quitarle 2 o 3 puntos. Bueno, buenas noches. De acuerdo a nuestras investigaciones, hoy Randazzo tiene una intención de voto de 7, 8 puntos, que lo tenía cuando era un precandidato de la primaria y en una medición ya posterior al cierre de alianzas en las dos fuerzas políticas distintas, ¿no? Unidad Ciudadana, que la tenemos a Cristina Fernández de Kirchner en 30 puntos, y mantenía a Florencio Randazzo esos 7, 8 puntos, con lo cual la respuesta es sí. Hoy Randazzo tiene unos puntos que podría llegar a tener Cristina si él no fuera candidato. ¿Cómo te parece que juega el nombre de Tayana en la fórmula con Cristina? ¿Suma? Bueno, sobre todo genera una discusión interna dentro del equipo interno de Florencio Randazzo, porque uno de los movimientos que lo apoya es el movimiento Evita. Jorge Tayana es una figura política de ese movimiento y esta candidatura con Cristina seguramente ha generado más de una contradicción dentro del equipo de Randazzo. Los nombres que hasta ahora han trascendido, Roberto, Iván, tanto en provincia como en capital, los nombres más importantes de los partidos, de los sectores políticos más importantes, ¿cuáles serían en la primera síntesis que podemos hacer? Bueno, Víctor Hugo, Federico, naturalmente le hago extensivo el saludo. En la provincia de Buenos Aires, como bien adelantaban ustedes, Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Tayana. Tiene dos características fundamentales Jorge Tayana. En un momento se fue enemistado o alejado de la figura de Cristina Fernández de Kirchner por un trato especial, en teoría, que le hacían algunos medios de comunicación. Jorge Tayana, el mismo caso que, si usted recuerda, Miguel Peirano, se fueron del gobierno y jamás emitieron una crítica durante, en el caso de Peirano, hasta que se incorporó al espacio político que estuvo en el 2013, y Tayana hasta el día de hoy, nunca una crítica contra la figura de la que estimo considera su jefa política, que es Cristina Fernández de Kirchner. Considerado por gente como Lula o como Correa, que he tenido la oportunidad de conversar, como uno de los grandes políticos del país, y además aporta una pata a Cristina que le estaba faltando, que es en las organizaciones sociales. Efectivamente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el Evita? ¿Si se va a quebrar? No lo sé, pero él es un hombre del Evita muy importante y esa pata le estaba faltando a Cristina, la incorpora. Exactamente. De hecho, cuando vos ves las segundas líneas del movimiento Evita, que estaban muy, pero muy críticas con la figura de Cristina Kirchner, obviamente hay un sector que es el que vos mencionás, que es la base, los militantes, que tienen a la figura seguramente de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner como referentes. Ahora, la cuestión, las segundas líneas, lo dirigencial, ¿qué van a hacer con un Jorge Tayana que era sin dudas uno de los referentes del movimiento Evita? Está claro que cayó mal la decisión en el seno de la organización que lideran. Ahora, Navarro y Percy. Ya lo venía diciendo hace una semana. Exactamente, ¿no? Pero esto lo que hace es, bueno, poner una pata del movimiento Evita en la candidatura de Unidad Ciudadana. Fernanda Vallejos es una economista, la han conocido seguramente fundamentalmente, digo, la gran mayoría de la población, por debates acalorados en medios de comunicación. Uno supone, yo hace rato, francamente, por ahí es porque después de estar acá en C5N no miro demasiada televisión, pero no la he visto. Uno estima que debe ser un estilo distinto el que va a emplear Fernanda Vallejos en los debates públicos, menos acalorados, más amplios, en sintonía no solo con lo que fue la candidatura de Cristina Kirchner, la lista de Cristina Kirchner, sino la arquitectura discursiva en Arsenal de Sarandí, ¿no? Era importante para Cristina, ella lo consideraba importante que el primer lugar lo ocupara una mujer. Y economista, además, y economista, ¿no? Porque piensa que en esta, digo, Víctor Hugo, la economía es central, ¿no? Me parece que ahí es donde pusieron la jugadora. Es el tema crucial. ¿Algún comentario, Federico, sobre el hecho de que sea una economista la que está al frente de la lista de diputados? Sin duda va a ser el eje de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El malestar económico, el mal humor económico va más allá del apoyo ideológico. Tiene el sustento del 80% del voto de Cristina Fernández de Kirchner, son bonaerenses que hoy no llegan a fin de mes y seguramente esta es la discusión que vamos a ver en la campaña electoral. Unidad Ciudadana que considera que el presente es peor que el pasado y que hay que ponerle límites al gobierno para tener un futuro mejor, y un gobierno nacional que va a considerar que los problemas del presente son producto del pasado y por lo tanto vende un futuro mejor a partir del cambio del modelo de gestión pasado. El segundo candidato me parece extraordinario. La comunidad científica, los docentes, las personas que tienen alto compromiso
con lo que llamamos el sector pensante de la sociedad, me parece que encuentra en Roberto Salvarezza, Roberto, una figura muy, pero muy importante, me parece todo un acierto. Bueno, ahí es donde quiere diferenciarse Cristina Fernández claramente y hacer una lista que represente ese colectivo que estuvo el otro día en la cancha de Arsenal, ¿sí? Que tenía productores, que tenía científicos, y además el científico contrapone, dice, bueno, un modelo financiero que es el de Mauricio Macri, y un modelo en donde el científico intenta que mejore la tecnología argentina y ir adelante con la industria. Acá tenemos los primeros 5 candidatos de la lista de diputadas. Fernanda Vallejo, que ya la mencionamos, Roberto Salvarezza, que lo acaba de mencionar Víctor Hugo, el científico. Yo diría, es fácil de pensarla, ¿no? Fernando Espinosa, dueño de ese enorme territorio en donde se puede definir la elección. Que es La Matanza, el peronismo bonaerense corporizado en la figura de Fernando Espinosa. Tenés una economista mujer, un sector que uno podría decir, además el colectivo de mujeres en términos de lo que fue el recorte del presupuesto con respecto a las políticas contra la violencia de género, puede ser un colectivo el cual se haya sentido agredido. Los científicos, está fuera de discusión qué fue lo que ocurrió. Un sector político donde la densidad se hace carne en Fernando Espinosa, uno de los principales referentes del peronismo bonaerense. Vanessa Siley, secretaria del gremio de judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una dirigente joven, una dirigente vinculada al mundo sindical. Estamos hablando de una secretaria general de un gremio, y Daniel Osvaldo Scioli, que bueno, todos lo conocen. Sí, un par de comentarios, que hay gente que dice, ¿cómo? Pero Scioli quinto, hay un disvalor ahí. Y la verdad que Cristina dice, qué bárbaro lo que encuentro en Scioli, un hombre que no está peleando si va número 1 o número 2, que sabe que no interesa en todo caso, y que va a cumplir un rol, no sé si jefe de bloque, que va a cumplir un rol muy importante dentro del Congreso. Y la pata sindical, ¿qué piensa Cristina? Que para los próximos años la lucha contra el neoliberalismo se tiene que dar sí o sí con el protagonismo de los sindicatos. A ver, está claro lo que está diciendo, tanto que está Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y está Walter Correa. Hay nombres que la gente no conoce y que si quieren después lo desagregamos, pero Walter Correa es el secretario general de Obreros Curtidores y es referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Son nombres nuevos, pero tienen una referencia política, sindical o sectorial, depende del caso, muy pero muy destacada. Roberto, esto ha podido hacerse sin heridos, es muy interesante que esté Scioli en el lugar del 5º diputado y que esto evidentemente se corresponde con una aceptación de Scioli, porque conformar una lista me imagino que siempre es una severa amenaza para rupturas, para enojos, para personas que se sentían en determinado lugar y de pronto los ponen en otro, o que ni siquiera están en los lugares más importantes de la lista. ¿Ha trascendido si efectivamente esa unidad es manifiesta aún de quienes no están con los que sí fueron designados? Yo no tengo información de discusiones fuertes. La información que tengo es que Daniel Scioli le daba lo mismo. Daniel Scioli es un hombre que tiene un capital político propio. Digo, sacó el 49% de los votos, peleó voto a voto. Antes de haber sacado ese 49% para presidente, había ganado 2 veces, había tenido reelección como gobernador. Digo, el tema de él era formar parte de ese armado y sumar. Y a ver, ¿qué es lo que dice Cristina? Cristina dice, en los próximos 2 años, saquemos un punto más o un punto menos en estas elecciones, lo que va a valer es lo que hacemos en el Congreso. Por el Congreso tiene que pasar la deuda, por el Congreso tienen que pasar los subsidios a las tarifas, por el Congreso puede haber proyectos para la baja de alimentos. Recordemos que hay 15 puntos que todos los candidatos van a firmar, Víctor Hugo. Estamos jugándonos, nadie mejor que vos lo sabe, lo hablamos todos los días, si seguimos con este neoliberalismo tan cruel para la sociedad o si se le va a poner un freno. Esos candidatos están para eso. Yo vengo muy tocado por una película que vi esta tarde. Yo, Daniel Blake, la recomiendo, del amigo Ken Loach, que marca una etapa ya muy dolorosa de lo que llamamos neoliberalismo, capitalismo salvaje. Un hombre que anda detrás de una pensión porque no puede trabajar, todo lo que le toca vivir. Y se parece tanto a esto que tenemos ahora, de pensionados por viudez, que tienen que hacer 1000 trámites, gastar un dinero que no tienen
porque el interés del gobierno neoliberal es cortar esas pensiones. Ya sabemos lo que pasó con las pensiones no contributivas. Se está viendo lo que ocurre con los trabajadores, con los despidos, con lo que ha ocurrido con el salario. El neoliberalismo te mata de verdad y el dique que se le pueda poner es muy importante. Por eso, el papel que juegue Randazzo, y me gustaría ver la conformación de la lista de Randazzo, Roberto e Iván, es sumamente importante, porque sería una pena que Randazzo termine retaseándole a la hambruna que hay de una actitud política que le ponga límites al neoliberalismo, que termine ayudándolo. Bueno, aquí está el primer candidato a senador, Florencio Randazzo. La verdad es que es muy difícil pensar que Florencio Randazzo acceda a esta banca. Hoy por hoy está cuarto en las encuestas, ¿sí? Pero uno puede pensar que esos 7 puntos que le dan, entre 5 y 7 puntos para agosto, quizá en una polarización fuerte entre Cristina, Cambiemos y Massa, pueda ser menor, pueda terminar en 3, 4 puntos. Digo, que él sea senador es prácticamente imposible. Acá el que podría entrar como diputado es el que hoy es intendente de Bolívar. Efectivamente. Y ahí tenemos una sorpresa, ¿verdad? Muy importante. No está Domínguez ahí. Los intendentes pidieron que sea Buca. Claro, y hay un punto. Primero, quiero destacar 2 cosas. La sensación que da es que la intención de Florencio Randazzo no es tanto hoy entrar como senador, efectivamente, sino posicionarse como un emergente para el 2019 en el caso de que Cristina Kirchner pierda las elecciones. Claro, es muy difícil hacer campaña esperando que quien hoy es líder de una parte muy importante del peronismo pierda las elecciones, entendiendo que Cambiemos está llevando adelante un proyecto económico que el propio Randazzo ha criticado mucho. Florencia Casamiquela es una abogada de Florencio Varela, de extracción peronista, naturalmente, defensora de los derechos de las mujeres, que además es docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y, como decía Roberto, como adelantaba Víctor Hugo, Eduardo Balibuca, jefe comunal de Bolívar. Un hombre joven, muy cercano a Marcelo Hugo Tinelli, y que además lo que seguramente ocurra es que está acompañado por Juan Manuel Abal Medina. Hasta el momento la conformación es el número 2, esa. Abal Medina. Víctor Hugo preguntaba por Julián Domínguez. Hay un enojo y está Zamarreño de número 3. La conformación es que entre los 3 tiene que ser 2 y 1. Por eso no es necesario que la mujer esté en el segundo o en el primer lugar. Julián Domínguez, lo que me dicen a mí a esta hora es que está con un enojo muy destacado por no haber formado parte de esta nómina que lo encuentra, si mal no recuerdo, cuarto a Oscar Romero y quinto a Marcelo el Turco Saín. Bueno, una de las discusiones evidentes que había era entre Buca, los intendentes que querían a Buca, y aquellos que pensaban en Domínguez. Creo que Alberto Fernández pensaba en Julián Domínguez, mientras que Buca era sostenido por otros sectores dentro del randacismo. Los intendentes se reunieron hoy con Florencio Randazzo. Florencio Randazzo les contó cómo había sido la charla de 2 horas en el departamento de Recoleta de Cristina Fernández, y los intendentes, prácticamente todos, hablemos de los más relevantes, de Zabaleta, de Catopodis, le pidieron la unidad. Digámoslo que hasta último momento le pidieron la unidad. Randazzo llega a esta elección y guarda, yo soy de los que dije que debería haber tenido la posibilidad de ir a una PASO, deshilachado, digamos, ¿sí? Con muy pocos intendentes, con intendentes que yo no sé cómo van a jugar, en los próximos meses, porque hoy no quisieron pegar el salto, digamos. Porque era monstruoso. Porque quedaba feo, pero claramente le dijeron a Florencio Randazzo, nosotros no tenemos que hacer esto, porque si gana Cambiemos, nos van a echar la culpa a nosotros toda la vida del ajuste neoliberal que se viene. Intuición de Federico Aurelio en la conformación de la lista de Randazzo. Si tiene 7, oscila entre 5 y 7 según las encuestas. ¿Esto es con flecha para arriba, flecha para abajo, flecha horizontal? Difícil saberlo. Creo que lo que hemos visto en nuestras mediciones en todas estas últimas semanas es una flecha horizontal, es decir, que no, ni ha crecido ni se ha deteriorado. Hemos visto también en las últimas semanas que las acciones políticas que tuvo Randazzo tuvo bastante difusión en los principales medios, con lo cual cuenta con algún apoyo de los medios que quizá les interesa. ¿Pero ese apoyo de los medios le juega a favor o le juega en contra? Porque justamente una de las cosas que se ha señalado de Randazzo es que parecería ser
alguien que actúa como un puntal de esos medios que sabemos perfectamente de cuáles estamos hablando. Él tiene dos grandes dificultades en su crecimiento, que es Cristina Fernández de Kirchner por un lado y por el otro lado en el peronismo crítico Sergio Massa, que son los que le van a poner el techo de crecimiento, y como bien ustedes decían antes, una cosa seguramente va a ser el resultado que vamos a ver en agosto, y habrá que ver cómo sostiene ese voto de agosto a octubre, donde probablemente dos de las tres principales fuerzas que hoy están encabezando la intención de voto van a dirimir en la elección de octubre el ganador. Luce Cristina Fernández, Roberto, como el pivot de toda esta historia, el eje de la historia. Ha lucido muchísimo la decisión que tomó de ir por afuera del PJ. Evidentemente tuvo razón, tuvo osadía, fue capaz de jugarse, y yo creo que la gente termina valorando muchísimo eso. Cuando nadie lo esperaba, se reinventó en muchos sentidos. ¿Sí? Cristina suma el peso histórico de una persona que gana la elección con el 45%, que es reelegida con el 54%, que se va con más del 50% de imagen positiva y una plaza llena. Y uno diría, si ganó todo, ¿para qué? Y cuando vos le preguntás para qué, Víctor Hugo te dice, para frenar al neoliberalismo. Me veo obligada, no lo hubiera querido hacer. Y se juega, aún sin saber si es seguro que gana, pero se juega, yo diría esta vez, quizá dejándose acompañar, dejándose asesorar en algunas cosas. Ese acto tan cuidado del otro día, el protagonismo de, yo diría, los que lo sufren, ¿no? Los que estuvieron el otro día ahí, y una lista distinta. Perdón, Roberto, lo que le está diciendo me parece, y esto es, a veces Cristina Fernández de Kirchner daba un mensaje y fallaban las poleas de transmisión. Sí. Lo que me parece que le está diciendo Cristina Fernández de Kirchner a los dirigentes y a la militancia kirchnerista es, no va el Macri basura, vos sos la dictadura, no es esas pintadas vinculadas a alguna cuestión felina del presidente, no van descalificaciones personales, sino se hace eje en las políticas que se hicieron carne en los damnificados por las decisiones económicas y sociales que tomó el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a la fórmula de Cambiemos. El primer candidato a senador es el actual ministro de Educación, Esteban Bullrich. Todas las mediciones, tengo entendido yo, que ha hecho Cambiemos, lo daban como el actor más relevante. Hay que decir que no es un jugador de primerísimo nivel, obviamente no es Cristina, ni es Massa, ni es Randazzo, te diría yo. Lo que pasa es que maneja, no digo una Ferrari, maneja hoy una marca como la de Cambiemos, maneja una Ferrari. Que es potente. No, maneja una Ferrari porque si el auto está dañado, tiene en boxes al sistema judicial, a un sector de la inteligencia, a un formateo mediático que sin dudas va a apoyar la candidatura del ministro de Educación, Esteban José Bullrich, y de alguna manera, por lo que me han dicho a mí desde Cambiemos, hay, ¿cómo decirlo?, un fichero guardado de cuestiones vinculadas al peronismo y al kirchnerismo que se van a ir sacando en campaña. ¿Verdades o no? Pero las van a transformar en verosímiles. Ya que nos metemos en este tema, y está Víctor Hugo también, durante la campaña, porque digo, en el kirchnerismo estuvieron casi todos. Toda la gente que estuvo con Massa estuvo en el kirchnerismo. Toda la gente de Randazzo estuvo en el kirchnerismo. Si todas las acusaciones judiciales aparecen con Cristina, va a ser sospechoso. Para mí es una buena jugada la de Graciela Ocaña, para mí es una jugada inteligente. Aquí hay algo interesante. Bueno, Ocaña tiene, cuidado, Ocaña tiene una denuncia últimamente, porque de la fiscal Ochoa, me parece, en la cual está señalada por haber cobrado jubilaciones, descansos, licencias que se había tomado y que las había cobrado. Es una denuncia que fue para Graciela Ocaña y también para otra persona de la política, pero de la que recuerdo fundamentalmente es Ocaña. Gladys González tiene una denuncia dentro del PRO, un referente diputado del PRO, por el pedido de dineros que había realizado Gladys González a quienes trabajan en la política dentro del PRO jugando como recolectora de ese dinero. Es decir, ahí tenemos dos personas seguramente Pero ahí tenés un tema, Víctor Hugo, justo de lo que hablamos siempre. ¿Quién sabe eso? En general, ¿qué tiene Ocaña? Un conocimiento público que pocos políticos tienen, es conocida por casi todos, y la imagen que le quedó del PAMI en la época que trabajaba para el kirchnerismo y que modificó el PAMI para bien. Exacto. Entonces, la verdad es que nosotros acá en C5N contamos todas las cosas. Ahora, ¿cuántos medios van a hablar
Yo te diría, si tengo que decir algo malo de Graciela Ocaña, claramente es que en los últimos años se dedicó a hacer denuncias. Sí, yo te diría que si yo tengo que decir algo malo de Graciela Ocaña, además de eso, que es una manera de hacer política con la que yo no comulgo, pero de última es válida, fue su gestión como ministra de Salud en la crisis de la gripe A, que dejó, bueno, un centenar de muertos por falta de prevención. Yo te digo, esto es como cuando el técnico mira al banco y ve a quién va a poner. Mauricio Macri no tiene a Neymar, a Messi, ¿viste? Esto es lo que tenía para armar. Dentro de lo que tenía para armar, para mí está bien armado. Sí, dentro de los juegos que tenía. Es como una ratificación, me parece, Roberto, Iván, de criterios. Porque que sea Bullrich el candidato, primero demuestra que no importa quién es el candidato, sino que ellos creen en la marca que han conseguido y en los medios de comunicación que los tienen blindados. Pero Bullrich es, en términos reales, un mal candidato. Viene de una gestión muy pobre en el tema más fuerte y que más se ha discutido en la Argentina de los últimos tiempos, que es el tema docente. Es que es el no desafío apareció, de Macri, no dio la cara, no confrontó de una manera que uno pudiese por lo menos ver a un verdadero funcionario en acción. Y a la salida de todo esto termina siendo candidato a senador. Parece mentira que se anime el PRO a esto. Y me parece que se anima porque la confianza del PRO pasa por otro lado. Pasa por la marca propia y pasa por el blindaje mediático que permite precisamente esto, que de candidatos que están observados por la justicia no se sepa que están observados. Víctor Hugo, a ver, Macri piensa que la gente ve bien que tanto Bullrich como María Eugenia Vidal discuta de esta manera tan virulenta con los docentes. Macri piensa que hay una parte de la sociedad, lo que necesita él para ganar, un tercio, un 32, un 33%, que cree que estas batallas son correctas. Para mí no lo elige de manera casual. Todo lo que a nosotros nos parece mal, Macri piensa que hay una porción de la sociedad que le parece bien. Y tiene razón. Y tiene razón que hay un porcentaje de la sociedad que le parece bien, que legitima las amenazas a Roberto Baradel en el Congreso de la Nación, que valida muchas cuestiones vinculadas a agresiones que uno podría llamar clasistas. Te digo algo sobre la lista. Otra vez no salteamos porque estaba la figura ahí, pero no nos detuvimos en el segundo senador. Gladys González, que Víctor Hugo cuenta correctamente cuál es el antecedente de denuncias que tiene, el gobierno la va a impulsar a través de lo que fue su intervención en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos que comandaba el Caballo Suárez, preso por pedido expreso del presidente Macri, Altano Angelici. En ese sentido, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a decir, el combate a las mafias, en el caso de Gladys González, que ahora está en la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Y el factor que aglutina todo esto que no vemos y que Roberto nombró recién, tiene un nombre, un segundo nombre y un apellido que es María Eugenia Vidal, que va a ser la verdadera candidata. Y vos fíjate que lo amnistió a Montenegro, que había caído en desgracia, lo mandaron de embajador a Uruguay, que es como mandarte acá, una provincia de acá, porque somos vecinos, porque somos amigos, porque qué sé yo. Y sin embargo lo trae María Eugenia Vidal con el enorme poder que tiene hoy en Cambiemos y lo pone para que hable de qué, de inseguridad. La verdad, hay que decir, para mi gusto, el PRO ganó elecciones en la ciudad de Buenos Aires hablando de la inseguridad, ganó elecciones nacionales hablando de inseguridad y la inseguridad ha empeorado. Y hay un punto que me parece interesante en esto. No, Víctor Hugo. Pero ahora, ¿cómo juega el tema de la inseguridad en la opinión de Montenegro? ¿Qué va a hacer? Ahora sí que empiezan a darse elementos de lo que podríamos llamar inseguridad con mucho más propiedad. Lo que decía antes, ¿cómo juega ahora cuando tiene que hablar de la inseguridad con un gobierno de su palo, no? Y va a hablar de lo que va a hacer, uno supone. Y acá está el hombre de Carrión, ¿no? Sí, Toti Flores, que va a secundar a Graciela Ocaña. Esto te da dos datos. El primero es, lo veníamos diciendo en el diario, en Economía Política, que si la economía funcionaba, el gobierno iba a usar a la economía como eje de campaña. Si la economía no funcionaba, el eje iba a ser que se plebiscita al kirchnerismo y no al macrismo. Evidentemente, por la elección de la primera diputada en la provincia y la primera diputada en la ciudad, la economía no está funcionando. Y un segundo eje que si ustedes están deteniendo en informes periodísticos de medios que abrevan en el oficialismo, Guillermo Montenegro, lo que seguramente tenga como eje discursivo es: parece una broma lo que voy a decir, pero no lo es, la inseguridad en los municipios kirchneristas. Porque si usted ve los informes, hay inseguridad en Lomas de Zamora, pero se llega hasta Quilmes y ahí se acaba la inseguridad. Hay inseguridad en La Matanza. Aclaremos, en Lomas hay un candidato de Cristina como Insaurralde y en Quilmes está el intendente de cocinero Martiniano Molina. Discúlpenme, Martiniano Molina. Entonces, según las crónicas periodísticas, hay inseguridad en Lomas, pero cuando vos cruzás la calle
y estás con Martina Molina, ya no hay más inseguridad. Algunas víctimas de Quilmes dicen que son empujadas hacia Lomas para que queden del otro lado de la frontera. Antes vi que querías entregar una opinión cuando estábamos con la primera parte de Cambiemos. Yo considero que Cambiemos no es que tiene mucha confianza en su elección y por eso puso dirigentes de bajo nivel de conocimiento, sino que Cambiemos no tiene en la provincia de Buenos Aires un candidato con voto autónomo. Fíjense que en la ciudad de Buenos Aires decide poner a Elisa Carrió porque no solamente permite fidelizar el voto del PRO, sino que le suma por lo menos 10 puntos de un voto que lo discute con Martín Lustó. En la provincia de Buenos Aires ni la misma Carrió ni ningún otro dirigente le generaba un voto adicional al Frente Cambiemos. Es verdad, hoy lo que suma es el Frente Cambiemos y el apoyo de Macri y Vidal, pero si hubiera tenido algún dirigente en la provincia de Buenos Aires que le sumaba por lo menos 5 o 6 puntos, seguramente hubiera sido el candidato elegido. O sea que es el candidato de la necesidad de poner a alguien. Así es. Hoy el 80% de los que votan al Frente Cambiemos dicen que votan al Frente Cambiemos para apoyar al Frente Cambiemos de Macri y Vidal y no menciona a los candidatos. Carlos De Angelis, una primera opinión, ha estado mirando todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿de cuáles de los temas se interesó más? No, por supuesto es un momento clave, es una elección clave esta. Es fundamental esta elección para la continuidad de los 2 próximos años de Macri. Y creo que, como bien decían aquí, va a haber un plebiscito cruzado. El macrismo va a querer plebiscitar a Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner va a querer plebiscitar la gestión de estos casi 2 años. En realidad podríamos ponerlo así, los medios de comunicación van a querer plebiscitar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, por supuesto. Clarín, gran parte de las tapas de este año, el titular era Cristina y no el presidente, cosa extraña en cualquier país del mundo, ¿no? Siempre las principales tapas son del elenco gobernante. Ahora, también van a confrontar 2 visiones del mundo y 2 visiones del país. Es decir, desde Cristina, ya podemos hablar directamente de Cristina, va a tratar de explicar que si el macrismo gana, viene un mega ajuste. En un minuto, ahora vamos a seguir porque queremos darle toda la información primero y después la seguimos analizando. Ahora vamos a mostrar el frente de Massa, pero en un minuto yo quiero hablar con Víctor Hugo cómo juegan los mercados, porque en esta semana los mercados le marcaron la cancha. Tuvo que salir a tomar deuda a 100 años a ver si quedaba bien para que le mejoraran la nota y no se la mejoraron. ¿Qué le están diciendo los mercados? Necesitamos que hagas un ajuste mucho más fuerte, porque si no te vamos a seguir cobrando una tasa de interés muy alta. A ver, un adelanto de lo que voy a decir. Si Macri gana, el mercado le va a exigir un enorme ajuste. Si Macri pierde, el mercado le va a soltar la mano. ¿Y qué pasa cuando un mercado le suelta la mano a un gobierno que tiene todo desregulado? El mercado es muy sensible además a las opiniones que vienen de afuera y es tremenda la reacción de muchos diarios del mundo. Yo leí ayer o antes de ayer, habrás leído también, Roberto, Iván, lo que decía el diario El País de España, que no puede ser sospechado de estar en contra prejuiciosamente de un gobierno neoliberal. Era sumamente duro porque causa estupor, causa gracia, le resulta patético al mundo que la Argentina haya tomado una deuda a 100 años y al 8% de interés. No lo pueden creer sencillamente y eso se ha convertido en un dato muy negativo del gobierno argentino en la mirada de los sectores financieros internacionales. Hay muchos editoriales en el mundo en este momento que están diciendo los mercados le van a exigir a Macri un superajuste después de octubre, un ajuste mucho más grande que incluso el que el mismo Macri quisiera hacer, pero bueno, está entregado a los mercados por su propia política. Pero vamos a ver a la gente de Massa, de un país. Bueno, Massa, qué sé yo, muy jugado, muy arriesgado, diría yo, porque va a jugar en un lugar donde uno supone que en principio en las encuestas está tercero, y él se ofrece como primer senador. Les aclaramos al público, que no tiene por qué saberlo, que el que sale primero mete 2 senadores. El que sale segundo mete 1. El tercero no mete ningún senador. Efectivamente. Así que Massa se arriesga a ese lugar. La verdad, si vos hablas con él, te dice, va a salir tercero, Cambiemos. Y Margarita Stolbizer, ¿cómo juega en toda esta historia? Porque con todo lo que ha hecho, desde el punto de vista mediático, también con sus denuncias en esa competencia feroz que sostiene con Ocaña, si entra un senador para el segundo,
sería Sergio Massa, en caso de que finalmente diese el batacazo Massa y superase a Cambiemos. Y lo que pasa es que sigue siendo diputada, Víctor Hugo. Pasa que Margarita Stolbizer no podía ir de candidata a diputada por el estatuto del GEN. Se lo impide el estatuto de su propio partido renovar, ir 2 veces como candidata. El caso de Sergio Tomás Massa y de Margarita Rosa Stolbizer... ¿Y no podía renunciar? ¿Cómo, Víctor Hugo? ¿No podía renunciar a la banca? Bueno, nadie hace eso en general. El único que lo hizo fue este señor, Felipe Carlos Solá, que ganó la banca por el kirchnerismo y cuando fue con de Narváez renunció y volvió a ganar la banca con Francisco Ahí de tenemos Narváez. un jugador que pagaba 2 pesos con 10, devolvía la plata en ese lugar. Me parece que es de las confirmaciones más claras y más rotundas que hubo políticamente, porque todo el mundo pensaba que es el lugar de Felipe Solá, aquel por el que ha trabajado, aquel que se merece y que seguramente le va a permitir a Sergio Massa tener allí un puntal importante. A mí lo que me sorprende de esto, Víctor Hugo, y coincidiendo con lo que usted acaba de decir, es sin dudas una de las mejores gobernaciones de la historia de la provincia de Buenos Aires, es en la arquitectura discursiva de Massa opositora de la oposición. Cuando Graciela Camaño tuitea, cuando había mucho run a partir de qué iba a hacer Sergio Tomás Massa, Camaño tuitea: a los ansiosos, Massa va a esperar a saber lo que haga la Cámpora y su jefa Cristina y va a hacer lo necesario para frenarla. Es decir, la estrategia de la Alianza Un País de Massa Stolbizer es frenar a Cristina, Pero no es frenar a Macri. ¿Lo dijo Entonces, realmente Massa eso? Porque lo daña de alguna forma. Un candidato va por lo suyo, va por sus convicciones, va por sus ideales, no juega en función de un establishment que se sabe está compuesto por medios de comunicación sobre todo y por el partido gobernante, de frenar a la única oposición real que puede haber a lo que llamamos neoliberalismo, que es Cristina Fernández de Kirchner, para decirlo de una manera directa. Y Massa quiere salirle al cruce a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, frenar ese envión que se puede tener contra el neoliberalismo. Sí, Massa va a polarizar con Cristina Fernández, así es. Massa va por ese cetro de alguna manera, ¿sí? Por decir, bueno, le ganamos a Cristina, entonces Cristina se opaca, termina su liderazgo y el nuevo líder de este lugar Pero voy a es ser un muy yo. pobre proyecto, porque en realidad Massa, que es un presidenciable, tendría que estar pensando en Macri muchísimo más que en cualquier otro. Y sin embargo quiere jugar de stopper contra Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que, como le ocurre a Randazzo de alguna manera, también para Massa, lo que viene es bastante dificultoso. Pero sabe que la gran opositora a Macri en todos los casos es Cristina. Digo, te guste o no te guste Cristina, todos sabemos en Argentina que la persona que más se opone a Macri es Cristina. Es difícil sacarla de ese lugar. Y un dato... Podés pelear con Cristina, pero mirando a Macri estrictamente, y no decir, yo le voy a salir al cruce, yo voy a ser el cancerbero final contra Cristina Fernández de Kirchner, donde por otra parte se advierte un tufillo a una ingratitud, porque de dónde ha sacado tanto enojo Massa con Cristina Fernández de Kirchner como para que su objetivo político para presentarse a las elecciones sea dañarla a Cristina Fernández. A mí me parece un propósito muy pobre, porque no juega para ganar, no juega para hacer, no juega para contribuir, juega para dañar. Me parece que esa es una lectura inevitable de esta actitud que ha tenido. Sí, Carlos De Angeli. Sí, me parece que tanto Massa como Randazzo están pensando en el 2019. Entonces, correrla a Cristina es una prioridad para ellos. Y sobre todo Massa piensa que puede reunir nuevamente al peronismo dentro de 2 años y encabezarlo. Entonces, su verdadero adversario no es Macri ni el gobierno, sino es Cristina. Federico. Si nos sustentamos en la campaña de Massa del 2015 y en lo que viene mostrando en la campaña actual, él no se metió en la polarización. Me parece que él no debe estar pensando meterse ni con Macri ni con Cristina, sino en el desarrollo de propuestas. Recordemos que en el 2015... el principal motivo por el cual él mantuvo el voto entre la primaria y la general es porque fue la propuesta que mejor desarrolló los problemas de la gente. Y de hecho, en el balotaje, tanto Scioli como Macri se peleaban para ver quién captaba más las propuestas que había hecho Macri en la primera vuelta electoral. Hoy, hasta ahora, mostró la propuesta del precio de la canasta básica, el otro día hizo una propuesta del tema de seguridad. Me parece que sería un error para Sergio Massa buscar la polarización con Cristina
o con Massa, con Cristina o con Macri, sino que tiene que buscar justamente ser el único de las tres propuestas que se está preocupando de los problemas de la gente. Ahí a mí me parece un error de concepto, lo veremos a ver quién tiene razón, en pensar que Cristina está terminando su liderazgo, o en pensar que Cristina es como Menem al fin de los 90. No se puede comparar, porque lo que Cristina dio en estos 12 años es una mejora en la situación económica y social a una gran mayoría de la población, y Cristina se va del gobierno con una plaza llena. Es algo histórico. Entonces, el que piensa que Cristina va a terminar su liderazgo ahora, se equivoca. Cristina puede sacar un punto más, un punto menos, pero Cristina, al igual que Lula da Silva, ha soportado el ataque de la prensa y de la justicia y se mantiene en un número que la pone por arriba de prácticamente todos. Yo diría, si hay una elección hoy Cristina contra Macri, sería una elección muy peleada. No puede dejar de ser la líder porque está entre las personas de mayor intención de voto del país. Ese es el gran tema que por ahí no alcanzó a entender Randazzo. Dos muy buenos candidatos vienen en el segundo y tercer lugar de la lista de Massa. Sí, claro. Me parece que son candidatos indiscutibles, respetados. Ahí tenemos un economista y una luchadora social, podríamos decir, por lo menos de lo que tiene que ver con los jubilados, como Mirta Tundis. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, Víctor Hugo, sin duda. Mirta Tundis, que bueno, todos la conocen porque es muy destacada en temas previsionales. Daniel Arroyo, que fue el verdadero arquitecto de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, fue viceministro en la administración kirchnerista, y Jorge Sargini, que era presidente de la Cámara de Diputados en ese acuerdo de la provincia de Buenos Aires, en ese acuerdo que tuvo de gobernabilidad el Frente Renovador y María Eugenia Vidal durante todo el 2016. Si uno ve, si se me permite, gente relacionada con el apellido Kirchner en la provincia de Buenos Aires, tenés a Cristina Fernández de Kirchner, naturalmente, a Jorge Tayana, a Graciela Ocaña, a Felipe Solá, a Sergio Massa. ¿Se entiende? Digo, son todas figuras que crecieron al calor de los cabezas de lista, sí, Daniel Arroyo también, que crecieron al calor de las administraciones kirchneristas. A mí me gustaría hacerle una pregunta, si se me permite, a los invitados, si el registro del Frente Renovador de la Alianza Un País es también porque la imagen positiva que tiene Massa fue en parte por su cercanía con el presidente, porque recuerdo que cuando fue el impuesto a las ganancias y Massa jugó en contra de Cambiemos, creo recordar, y que me corrijan los entrevistados si me estoy equivocando, que bajó mucho su imagen positiva. Sí, Sergio Massa tuvo un buen crecimiento de imagen después del triunfo de Macri. Justamente la actitud de él de acompañar toda la primera etapa le permitió tener una buena imagen dentro de los macristas, y las discusiones y los enfrentamientos que empezó a tener, sobre todo en el segundo semestre de 2016, generó una discusión con el gobierno en un primer momento, pero eso generó que en todos los adherentes al gobierno, Sergio Massa bajó su nivel de imagen, llegando a un nivel de imagen menor que el que tenía a mediados del 2016, pero sin embargo tiene un muy buen nivel de conocimiento y 45% de imagen positiva en la provincia de Buenos Aires. Un comentario, si se quiere, editorial sobre lo que es el masismo. El masismo tiene figuras muy importantes de lo técnico y valoradas por mí desde lo personal, con una ideología que no parece ser la de Massa. Cuando uno habla con Mirta Tundis, con Daniel Arroyo, con Felipe Solá, y tiene una historia separada. Ahora, ¿cómo logra Sergio Massa, que yo diría que pesca en el río de Cambiemos, que le saca votos a Cambiemos, que no le saca votos a Cristina, porque es identificado más como un hombre de centro derecha, pero logra un nivel de equipos que están del otro lado? Bueno, tendrá que ver con el arte que tiene él para conseguir que esta gente trabaje con Massa, pero Massa no hace generalmente declaraciones que tengan que ver con las cosas que dicen Arroyo o Tundis. Massa es el que te dice, bueno, si te robas un celular te doy 200 años de cárcel, qué sé yo, cosas por el estilo, ¿no? Que tienen más que ver con un discurso de derecha. Sin embargo, ha logrado armar un equipo que viene del kirchnerismo. Lo mejoran muchísimo. Tundis y Daniel Arroyo lo mejoran a Massa de una manera altamente llamativa. Vienen muchísimas veces a nuestro diario en la tarde y resultan altamente atractivos para la audiencia, siempre, Tundis y Daniel Arroyo, por lo que dicen, por el tipo de discurso, por la sensibilidad que demuestran. Y es muy curioso lo que decís, es una muy buena observación. Me parece, Roberto, que me gustaría someter también a nuestros invitados, que mejoran el perfil más bien derechoso de Sergio Massa.
Sin duda tiene un electorado compartido el Frente Cambiemos y el Frente de Sergio Massa. De hecho, cuando en nuestras investigaciones le preguntamos a los votantes del Frente Cambiemos cuál es su segunda opción, es Sergio Massa, y a los votantes de Sergio Massa, mayoritariamente también su segunda opción es Frente Cambiemos. Cuando hay algún mes de caída del Frente Cambiemos, sube levemente Massa, y cuando cae Massa, sube levemente el Frente Cambiemos. Hay un electorado compartido y el Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana en esta elección tiene un carril distinto, tiene un núcleo duro de apoyo electoral que no tiene electorado compartido ni con el Frente Cambiemos y en menor medida con el Frente de Sergio Massa. A Iván le quiero preguntar qué ha pasado con la candidatura de Tundis, porque ayer estábamos medio sorprendidos que iba detrás de un personaje que ir detrás de Segunda de Solá en términos políticos es una cosa que no merece ningún tipo de discusión, puede ser perfectamente cualquiera de los dos, pero la habían puesto detrás de alguien que llamaba muchísimo la atención y que nosotros desde aquí nos preguntábamos cómo era posible eso, Iván. Sí, Víctor Hugo, era Matías Tombolini, que si yo mal no recuerdo, porque uno con tantos nombres y yo no me los he anotado, no terminó encabezando la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Es una corrección que me haré yo. Pero ayer, Víctor Hugo, yo creo que se lo conté fuera de aire, Mirta Tundis se enteró, gracias a nosotros, que lo dijimos aquí en el diario, que iba a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires porque a ella nadie la había llamado. Eso fue bastante llamativo. Bueno, no sé si termina Julio Raffo o Matías Tombolini encabezando la primera diputación de la Ciudad de Buenos Aires de la Alianza Un País, un economista con un perfil mediático muy importante. Bueno, a ver, otro caso. Sí. Es un heterodoxo. Discúlpenme, no tiene por qué el público conocer lo que quiere decir eso. Un heterodoxo es una persona que piensa más parecido a la gente de Cristina, es decir, bueno, hay que involucrarse, el Estado tiene que meterse, no se puede desregular todo, ¿sí? Es un economista heterodoxo que podía haber estado perfectamente en algún momento en el gobierno de Cristina. De un perfil muy parecido a Martín Lustó, el de Matías Tombolini, sí, ¿no? De hecho, a ver, porque es lindo, muy parecido, digo, tiene buena presencia, claro, es economista, es joven, como bien decía Roberto, no es alguien que tenga muy arraigadas definiciones liberales, antiestado, pero tampoco está identificado como un intervencionista total. Y Florencia Arieto, especialista en seguridad, fue jefa de seguridad del Club Atlético Independiente de Avellaneda y el primer candidato a legislador, este hombre tan simpático, es Sergio Abrevaya, fue titular del CESBA de la ciudad de Buenos Aires y su nombre de Margarita Rosa Stolbizer del GEN. Tenemos mucha información todavía, muchos candidatos que mostrar y además, ¿qué van a hacer cada uno? ¿Qué dice Cristina que va a hacer ahora en las próximas semanas? ¿Cómo va a ir a buscar esos votos que la acompañaron durante muchos años y que se le fueron? ¿Sí? Y también, ¿qué va a hacer Cambiemos? ¿Cómo hace Cambiemos para esconder tantos datos malos? Yo en la radio todos los días leo 4 o 5 datos económicos y todos los días tengo que dar datos para abajo. Los supermercados venden menos, los shopping venden menos, la deuda subió, subieron las importaciones. ¿Cómo enfrentarse una elección con esas herramientas? Pero, a ver, otra vez, como en muchas elecciones, juegan los famosos. ¿Por qué se ponen famosos? Bueno, porque son famosos. Porque tienen un gran grado de conocimiento. ¿Vos sabés quién es Sergio Abrevaya? No, pero todos sabemos quién es Gisela Marciota. Efectivamente, que va a ser candidata a diputada nacional por Unidad Porteña, número 5, detrás de Carlos Heller y antes de Gustavo López. La lista de un Frente para la Victoria que no parece muy renovado, francamente, de sus últimas elecciones, que encabeza Daniel Filmus, lleva como segundo a Juan Cabandier, como segunda a Gabriela Cerruti y tercero a Juan Cabandier. Y bueno, Amalia Granata, diputada nacional de la provincia de Santa Fe, por una Santa Fe renovada, y Franco Baniato, senador provincial en la provincia de Buenos Aires. Hay que decir, espera, discúlpenme, mi ignorancia, ¿por quién va Amalia Granata? Una Santa Fe renovada. ¿Y que sería de alguna manera, si yo... No quiero extrapolarlo a términos nacionales, pero me parece, y que me corrijan los invitados si estoy incurriendo en algún error, es lo más parecido a un país que hay en la provincia, a la Alianza, quiero decir, a la Alianza, un país que hay en la provincia de Santa Fe. Porque es la más superficial, digamos, ¿no? Sí, Franco Baniato es un bueno, y Franco Baniato, Gisela. El chiste, lo voy a tener que hacer, va a buscar gente y va a buscar votos, Franco Baniato, en la quinta sección electoral, que es senador provincial porque no elige diputados, la quinta sección electoral. Esto es francamente, discúlpenme el francés, un quilombo. Pero cada sección electoral elige diputados o senadores y en algunos casos
creo que ambas. Gisela Marciota es una periodista muy sólida, muy formada, pero que ha sabido ganar popularidad por la forma en que se maneja, discutió qué es una infidelidad alguna vez de manera muy interesante. Sí, yo estaba en ese programa y no me quiero meter en esa discusión. Pero bueno, así es como uno se hace famoso también. Si hablamos seriamente todo el día, qué sé yo, somos aburridos y no nos conoce nadie. Cuando vos querés que te conozcan un poco más, jugás un poco. Gisela es una persona formada, muy informada y que ha sabido hacerse famosa en la televisión. Mirá Pierri. El uno, olvídate. Bueno, es uno de los abogados más importantes del país y estuvo en el caso Ángeles, por eso el público lo debe conocer. Sí, yo me acuerdo más del hijo de Miguel Ángel Pierri que de Pierri en ese gaf extraordinario que dejó la televisión argentina. Carolina Píparo, que infelizmente saltó a la popularidad por una tragedia personal que, insistimos, digo infelizmente que haya saltado por eso y no por otro motivo, pero va a ir candidata a diputada provincial por la provincia de Buenos Aires por el Frente Cambiemos, y Andy Freire va a encabezar la lista de Vamos Juntos. ¿Por qué es Vamos Juntos y no es Cambiemos? Andy Freire es la lista de Horacio Rodríguez Larreta, eso de Macri, eso es lo que queremos decir. Pero se llama Vamos Juntos y no se llama Cambiemos, como sí se llama en la provincia de Buenos Aires, porque al no dejar participar a Martín Lustó en la PASO de Cambiemos, la Unión Cívica Radical que comanda Emiliano Benjamín Jacobiti se fue con Martín Lustó. Y la ley electoral lo que dice es que un espacio, una alianza, no puede tener el mismo nombre si no tiene la misma conformación, la misma arquitectura que la elección anterior. ¿Qué quiero decir? Que debía estar la UCR para que se llame Cambiemos. Lo mismo le pasó a Lustó, que no se puede llamar ECO porque no está el PRO en su espacio. Atento, Adrián Salonia. Ahí está Randazzo. La imagen de Florencio Randazzo junto a Florencia Casamiquela y el intendente de Bolívar, Eduardo Buca. Tengo entendido que solamente es una presentación, se van a mostrar y no van a aceptar preguntas. Vamos a hacer declaraciones, les agradecemos el aguante que han tenido durante todo el día y simplemente decir que vamos a cumplir. Me acompaña Florencia Casamiquela como compañera, como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y va Buca como primer diputado nacional. Así Florencia, un día cargado de tensiones, me imagino, para usted, para su equipo. Sí, cargado de tensiones, pero cumpliendo. Así que ese era el compromiso que habíamos asumido. Así que les agradecemos a ustedes y buenas noches. ¿En la semana sí van a hacer una conferencia? Sí, seguramente que sí. Bueno, allí entonces Florencio Randazzo, junto a Florencia Casamiquela y el intendente de Bolívar, que es el primer candidato a diputados por la lista de Randazzo, confirmando Antonio, Víctor Hugo, Roberto, Iván, que esta semana entonces habrá una conferencia de prensa de parte de la línea, ¿no?, de Florencio Randazzo por el Partido Justicialista. Gracias. A ver, Randazzo quería una PASO con Cristina, quería desafiar al campeón, digo, te guste o no te guste Cristina, es la persona que quizás tenga más intención de voto hoy, o peleando ahí con Macri o con Vidal. Esa era su aspiración y ese era otro cuento, diría yo, ¿sí? Entonces ahí Cristina podía sacar, no sé, 30 puntos, el 10, tener una PASO de 40 y ver qué pasaba con esto. Cristina dijo que no fundamentalmente porque dijo, mira, yo ya fui la otra vez a una lista en donde dejé entrar a gente que yo no tenía mucha confianza y me defraudó y se me fueron. Y hubo por ahí un Bocio que no se sentó el primer día o un movimiento Evita que se fue al poco tiempo. Yo tengo que formar una lista que después aguante porque vienen 2 años muy jodidos. Yo no te puedo dar las pasos por eso. Entonces quedaba la segunda oportunidad, que era la unidad. Se tenían que haber reunido antes, se reunieron recién anoche. La unidad no llegó. Yo sé que se le ofreció a Randazzo ser o segundo candidato a senador o primer candidato a diputado. Se le ofrecía que fueran 3 diputados del lugar de Randazzo, cuando en realidad no son tantos los votos que tiene. Es decir, se le hizo una oferta generosa para que fuera. Randazzo dijo que no. Randazzo se reunió hoy con los intendentes de él, que le quedaban 8, y los 8 le dijeron, o 7 creo, no, Randazzo, no vayamos, no le hagamos el juego a Cambiemos, porque si le sacamos 3 o 4 puntos a Cristina, eso puede hacer que gane Cambiemos. Y Randazzo se quedó en ese lugar. Llegó a su candidatura deshilachado, no va a jugar ese partido de la Gran Liga, de la Superliga, sino que va a jugar, no sé, puede salir quinto
después de la izquierda que va unida en la provincia de Buenos Aires. Y uno se pregunta por qué, para qué, a quién le sirve. ¿Por qué Randazzo va a jugar este partido? Puede ser que haya querido ser coherente con la gente que decidió acompañarlo, que es la gente que se había ido de Cristina y que necesitaba un lugar, y habrá sentido que los dejaba pedaleando en el aire, porque ahí hay mucha gente que, me parece, detrás de Randazzo, era la que tironeaba para que Randazzo no quisiera una unidad altamente conveniente para él, porque el ofrecimiento que vos estás diciendo, que yo desconocía, Roberto, y que por supuesto me resulta ampliamente creíble, es extraordinario en la condición que está Randazzo, pero mucho más todavía en la que va a estar Randazzo. Aquí no hay despegue, aquí va a haber un permanente carreteo desde el punto de vista político. Por supuesto que esto es osado, lo que me permito decir es nada más que un dato de observación que perfectamente puede motivar que dentro de algunos meses tenga que morderme la lengua. Pero en principio, en lo que ahora mismo estoy pensando, para Randazzo, la decisión de hoy, en todo caso se puede entender por fidelidad a aquellos que habían traicionado o abandonado, no sé cuál es el término más correcto, a Cristina Fernández y fueron a rodearlo a él como el elemento protector de la continuidad política que ellos necesitan tener. Sí, pero uno es su circunstancia, digo, ¿no? Uno era Randazzo en una PASO con todo lo que él tenía y uno tiene que decir, bueno, hizo bien lo de los trenes, hizo bien lo de los DNI, y otra es un Randazzo en donde hoy uno no sabe para qué. Porque también en el peronismo, si hay una renovación, si la hubiera en algún momento, la verdad es que antes de él va a haber un montón de gente en esa lista. ¿Cómo hace para quedar bien parado? Yo no sé cómo llega hasta octubre con este poco que le quedó a Randazzo en estos días, un hombre que yo digo realmente tenía en otras circunstancias un futuro importante. Me gustaría, Carlos D'Angelo y Federico Aureli, una opinión. Sí, es un poco toda esta pequeña novela de Randazzo no es tan fácil de entender para el público, porque efectivamente creo que una parte del voto de Randazzo va a salir del kirchnerismo, otra parte quizás le vaya a tomar a Massa, no hay que descartarlo esto. No obstante, creo que Cristina le ofreció prácticamente un trabajo, porque ser primer candidato a diputado era entrar, y él intenta mostrar, pensando otra vez en el 2019, que puede enfrentar a Cristina, y él piensa básicamente que Cristina no tiene chances en el 2019, que en una segunda vuelta siempre perdería. Cualquiera sea el contrincante, lo más probable, Macri. También se pensaba que era imposible que retornase. Claro. Estaba mucho más lejos de los 38, 40 puntos que parece tener ahora que de los 50 que necesita para un balotaje. Es decir, el punto de partida que tenía hacia este lugar que ocupa ahora era bastante más modesto que el que tiene ahora. ¿Se entiende lo que digo? Claro, para pensar en una candidatura a presidenta. Perfectamente, pero la gente actúa en torno a sus proyecciones, al escenario que cree que puede pasar, ¿no? Así actuó Randazzo, equivocadamente o no. ¿Federico? Seguramente evaluó muchos factores para decidir su candidatura a Randazzo, pero me parece que uno claramente de los que venía evaluando antes de la definición de Cristina era que Cristina no jugaba. Había un convencimiento por parte del equipo que rodeaba a Florencio Randazzo de que Cristina Fernández de Kirchner no jugaba y por eso él mantenía su candidatura. Me parece que muchos no imaginaron que Cristina finalmente iba a jugar y fue un cambio de planes. A partir de ahí seguramente tendrían que haber buscado la unidad para formar un solo frente político con más competitividad electoral. Pero las razones del inicio de la campaña seguramente era que Cristina no jugaba. Tenemos que ir a una tanda, pero en un minuto te voy a contar por qué Cristina cree que va a ganar las elecciones tal como quedó el mapa ahora. Vamos, dale, un minuto. Hasta el domingo encontrás precios bajos aún más bajos. Aprovecha con todos los medios de pago. Pañales Pampers Premium Care a 218 pesos. 30% de ahorro en productos de estas marcas, incluso llevando una sola unidad. Y además, 2x1 en papas McCain y hamburguesas Patty seleccionadas. Vení a Walmart y encontrá todos los días más de 2.000 productos a precios bajos aún más bajos. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? ¿Juran estar dispuestos a apostarlo todo por amor?
juran estar sin importar las distancias ni el tiempo. Juran estar incondicionalmente juntos toda la vida. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Medife me cuida. Hola Javi, ¿cómo te fue? ¿Qué comiste? ¿Necesitas apagar la acidez? Proba con Milanta, el antiácido masticable con fórmula renovada. Mejor sabor que nunca, con la efectividad y rapidez de siempre. Milanta, apaga la acidez. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed. Y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Nada como llevar Coca-Cola a tu casa. Abrázame. Bueno, a ver, quiero pedirles un brindis, porque hoy, después de 23 asados, fueron 23, al señorito no se le quemó la carne. 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Toro, un vino tan auténtico como vos. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. ¿Qué te han puesto que se pinta toda? ¿Sí? Te han puesto el partido que mi marido termina todo sucio. ¿Qué te han puesto que se chorrea todo? Esa mancha no la sacas con nada. Te apuesto lo que quieras. Dale, te apuesto. En el lavado, apostá por Ariel. Es una fija que limpia tu ropa profundamente, dejándola impecable. Mirá, no te puedo creer. Ariel es una fija. Siempre me ganás. Contra las manchas, siempre apostá por Ariel. En un minuto vamos a hablar de, a ver, ¿por qué Cristina cree que así, aún con Randazzo, ella gana en la provincia de Buenos Aires? Pero antes, vamos a ver la conformación de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires y que va, digo, ¿quién compite directamente? ¿Lustó o el peronismo ahora? Mirá, ¿Cómo lo ves yo vos? creo que el Ejecutivo porteño va a hacer lo imposible por dejar a Lustó Tercero. Sí, Ajá. es decir, si nos presentamos nosotros dos, vamos a tener estructura para caminar la ciudad de Buenos Aires para sacarle votos a Martín Lustó. Pero es medio Corea del Norte, si se me permite la broma. A mí la me ciudad de dicen Buenos que Aires. Carrió mide 50 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Está rondando los 50 puntos. Esperan, dentro por lo menos del esquema de Martín Lustó, aspiran a que esté en 45 o debajo de 45. Pero estamos hablando de números casi cómicos. Igual no quiero dar números teniendo a dos especialistas en la mesa y les voy a implorar que me corrijan si no tienen estos datos. Carmen Polledo se ganó la confianza de Horacio Rodríguez Larreta, vicepresidenta de la legislatura, la va a acompañar a la líder de la coalición cívica y, como decíamos, Andy Freire, ministro de Modernización, que cuando lo llamó su jefe de gabinete para decirle que iba a ser primer candidato a legislador, porque lo vieron en los medios, dijo ni en pedo. Pero como pasa en los partidos políticos de verdad, y yo creo que Cambiemos se transformó en un espacio político muy sólido,
quien manda es la jefatura política y Andy Freire va a No, encabezar pero la además, elección. acá digo, es como Mascherano y 10 más, qué sé yo, si la pones a Carrió delante de todo lo demás se esconden atrás de Carrió. Vos entendés que 5 de cada 10 personas que vos cruzás en la calle en la Ciudad de Buenos Aires van a votar la lista de Cambiemos y por Elisa Carrió. Quizás sea por eso por lo que no me miran bien. Bueno, eso es muy probable. Factible. Es muy probable. Pero bueno, vamos a escuchar a los especialistas. Primero, a ver qué es lo que piensan de esta elección en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, de acuerdo a nuestros números, Carrió no está en los 50 puntos, está en 42 puntos. Martín Lustó en segundo lugar con 22 puntos y muy cerca ahí en la pelea hoy del segundo lugar, la sumatoria de las listas de Unidad Ciudadana o Frente para la Victoria con 20 puntos. Tiene un voto probable importante Lustó, de hecho la mitad de los votantes de Carrió te dicen que podrían llegar a votar a Lustó. Tienen mucho electorado compartido que hoy claramente están definiéndose por Carrió, pero habrá que ver en el desarrollo de la campaña si Martín Lustó consigue recuperar parte de ese electorado, que todo lo que consiga crecer Martín Lustó va a ser en detrimento de Elisa Carrió. ¿Y la suma de los sectores del Frente para la Victoria, a 2 puntos nada más de Lustó los tenés? Sí, con 20 puntos, una elección parecida a la que tuvo en el 2015 y lo que tuvo en las últimas elecciones. Es decir, que eso no está definido. De la misma manera que si Carrió consiguiera crecer, como ustedes mencionaban, y llegar más a 45, 46 puntos, seguramente eso implicaría que Martín Lustó pasara al tercer lugar y el Frente para la Victoria fuera la segunda fuerza política votada en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Lustó ya nos dio una sorpresa en su momento cuando casi le gana a Rodríguez Larreta y hoy está, la verdad que parece que no fuera de ese espacio por cómo se están tratando con Elisa Carrió. Vamos a ver algunas cosas de las que están diciendo ellos dos, a ver. Yo ya lo enfrenté a Lustó. Sí. Él quiso ser diputado, fuimos una interna. Fue diputado, a los 2 años se fue. No sé por qué viene ahora. Se le ofreció la embajada, se fue, ahora viene a disputar ¿qué? ¿Con quién? Si tenemos que sostener al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad para sostener la república. Yo no tengo nada contra Lustó, pero no sé a qué vino. Soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires y voy a ser diputada de toda la nación por la Ciudad de Buenos Aires. A mí me hubiera gustado discutir estas cosas desde Cambiemos. Otros decidieron que no, y entonces empiezo a preguntarme si está siendo sincera con el electorado. Carrió juega con el PRO de la capital federal. Eso no es Cambiemos, juega con el PRO de la capital federal. No sabemos con cuál Carrió me va a tocar a mí debatir, ¿no? Si la Carrió que estaba con Alfonsín, si la que se fue de la Alianza, si la que apoyó a Ibarra, sea la que criticó a Macri. Hay una que a nosotros nos gusta mucho, que es la que en el 2015 apoyó a ECO. Dijo que había cosas de la ciudad que no le gustaban, la publicidad oficial, no le gustaba las concesiones, que no le gustaba que no se diera importancia a la educación pública, a la salud pública. Pero esa Carrió es la que... Bueno, y vamos a ver la lista entonces de Lustó. Ahí está, Irán. Realmente uno ve las cabezas, después hay que ver si efectivamente quienes están por debajo en los puestos terceros, cuartos, quintos son vistos. Pero a mí me parece que con la poca estructura que tiene Martín Lustó en esta campaña, porque no tiene ningún estado y no es muy atractivo para los medios y para algunos factores de poder que le quite la jefatura de cara a 2019 al PRO, ha conformado una lista de diputados y a legisladores muy atractiva. No lo digo tanto por su figura y la de Carla Carrizo, que son dos figuras más conocidas, o por la de la periodista Débora Pérez Volpin, que tuvo un pasado franjista en la Universidad de Buenos Aires, sino, por ejemplo, con figuras como Leandro Alperín, que está en la lista... quiero recordar que es de legisladores que está Leandro Alperín, que es un docente de la Universidad de Buenos Aires que ha dedicado su vida al estudio del sistema penitenciario y de lo mal que están las cárceles en la Argentina. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, mucha juventud en el espacio de Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio que el objetivo que tiene, y es una obviedad, Víctor Hugo, es posicionarse segundo para entrar en el balotaje de 2019 y arrebatarle al PRO, porque tiene razón Lustó, no es más Cambiemos, al PRO, a Vamos Juntos, la jefatura de gobierno porteño. Someto a la consideración de ustedes y de los invitados un modesto análisis. Yo creo que Lustó tiene dificultad con cuál es el discurso que va a emplear, porque él quiere discutirle a Carrió desde la discusión de lo nacional,
desde la discusión del manejo del propio país, y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Es decir, por ese lado a mí me da la sensación de que Lustó no va a poder ser preciso en lo que diga, porque además tendría que discutir con un gobierno del que ha sido su representante de un año y pico, mal que le pese, ha estado representando al gobierno de Macri en los Estados Unidos y ha estado acompañando las decisiones internacionales o con peso internacional que Macri haya tomado. Y elige el camino no de discutir qué se puede hacer con la ciudad de Buenos Aires, sino qué se puede hacer con el país. Y me parece que en ese plano, lo someto a ustedes todos, hay una dificultad para Lustó. No, a ver, yo diría que el puesto que le otorgó y que llevó a cabo Martín Lustó para un gobierno como el de Cambiemos, que le da un lugar a Estados Unidos primordial en la arquitectura, yo diría que hay un contacto constante entre Cambiemos y mucha gente republicana, mucha gente del Partido Republicano, mucha gente ahora del Departamento de Estado. Hay una relación muy estrecha entre el gobierno de Cambiemos y los Estados Unidos. Y nada más y nada menos, ese puesto ocupó, yo diría que el puesto de Lustó fue más importante que el de al menos la mitad de los ministros de Mauricio Macri. Y hoy va a estar contra una de las personas más cercanas a Mauricio Macri. Martín Lustó, en la candidatura del 2015, la fuerza política se denominaba ECO, pero el término que él utilizaba era evolución. La fuerza política hoy se llama evolución. Eso implica la estrategia de campaña que él va a desarrollar, que no va a sustentarse en la crítica a un gobierno que tiene una valoración, en el caso del gobierno de la ciudad, del 62%, sino que va a presentarse como una oferta superadora de que a todos aquellos problemas que tienen los porteños o inclusive las cosas que se están haciendo bien se pueden hacer mejor. Esa fue su estrategia del 2015 y seguramente esa va a ser su estrategia ahora, teniendo en cuenta, como decía antes, que hay un electorado compartido entre Carrió y él no puede generar una contradicción con ese electorado. Yo creo que Lustó, obviamente, como lo vimos recién, es un candidato que, y lo digo, no lo digo peyorativamente, es 100% estético. Él tiene una propuesta estética hacia un electorado que compra estética, compra me gusta este muchacho, me gusta cómo habla, me gusta qué moderno que es, las cosas que dice, un poco acá como dice el compañero, digo, quiere mejorar lo que es el PRO, quiere hacerlo más lindo, y eso tiene un atractivo. Le han puesto a Carrió. Carrió es un poco todo lo contrario, buscando siempre un discurso idealista en esa república que existe solamente en su cabeza. Por lo tanto, creo que va a ser una disputa muy fuerte y está claro que el gobierno nacional intenta dejarlo, si pudieran, quinto o sexto a Lustó. Va a ser una campaña muy difícil para Lustó. Le quiero hacer una pregunta a ambos especialistas. Uno de los seguramente argumentos sobre los cuales se va a sostener Martín Lustó es de cara siempre a 2019. Yo siempre estoy pensando como una antesala a 2019 de esta elección, que un partido en la ciudad de Buenos Aires no puede gobernar durante 16 años, que sería lo que gobernaría el PRO en caso de ganar en 2019. Ahí están Massa y Stolbizer. Massa, estamos en vivo para C5N. Confirman entonces precandidato a senador, tanto usted como Stolbizer. Esa es la confirmación. Ok, ahí está entonces. ¿Va a hablar? ¿Va a hablar? ¿Ahora? ¿Va a bajar? Candidato. ¿Por qué no interna entonces? ¿Por qué? No interna en su fuerza. Bueno, ahí está entonces en la imagen. Vamos a tener a Felipe Solá. Le vamos a pedir por favor que se acerque. Felipe Solá, que es precandidato a diputado nacional. Entonces lo vamos a acercar a la cámara mientras vemos la imagen de Sergio Massa. Permiso. Ahí estamos en vivo en un hotel céntrico. Roberto y Víctor Hugo, son las primeras repercusiones. Bueno, todo confirmado ya. ¿Cuál es el análisis político que empiezan a hacer desde un país, teniendo en cuenta de que la expresidente será precandidata, Cristina Kirchner, a senadora por Unidad Ciudadana? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor Hugo? No hay sorpresas. Yo estaba totalmente seguro de que era así. Y a partir de ahí el análisis político lo tengo hecho de antes, digamos, ¿no? Hoy es una noche que se ratifican algunas cosas. Había expectativas de que iba a ser Randazzo, yo entiendo todo eso. Pero, digamos, lo que me interesa decir es que el análisis político, que finalmente vamos a una elección de mediano término, donde el oficialismo, después de un año y medio, ha logrado dos cosas. Primero,
revitalizar, digamos, su oponente ideal, que es la expresidenta. En segundo lugar, ha logrado con sus errores empobrecer al país, endeudar al país, ¿no es cierto? En lugar de unir a los argentinos, profundizar la grieta, querer que haya una Argentina binaria, nosotros nos parece que no hay presente, que el presente no es mostrable, y por eso entonces van a hablar del futuro, van a tratar de cambiar todos los temas, van a insistir con los temas de la corrupción y en tapar los propios temas de la corrupción de ellos, etcétera, etcétera. Ese es el análisis. El análisis es que hay una elección de 3/3, lo reconocemos, y no tenemos mucha fe. La verdad es que la mitad de los argentinos no siente una grieta, siente malestar. Y la otra mitad se engancha a lo mejor en esto que llamamos la grieta. Así lo veo. Hola, Víctor Hugo Morales, Roberto Navarro. Mientras esperamos, usted nos va a avisar también la salida de Sergio Massa, los están escuchando. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Roberto Navarro? Hola, Roberto, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Le debo unas cuantas mañanas, estoy en deuda. Bueno, lo espero mañana a la noche acá, entonces. A ver. Bueno, trataré de estar. ¿Cómo se hace, cómo va a ser el Frente Renovador para evitar, porque es lo que dijo usted, Macri va a tratar de rivalizar con Cristina y Cristina solo con Macri? ¿Cuál es el plan de ustedes para que no vuelva a haber una polarización como en 2015? Yo creo que la polarización existe y además se manijea muchísimo, se quiere como normalizar, porque lo normal sea que seamos binarios, o somos K o no somos anti-K, somos de River o somos de Boca, no hay otros clubes, etcétera. Nosotros negamos eso. Ahora, si se pelean permanentemente en esta campaña, nos van a dejar a nosotros espacio para ir proponiéndole soluciones concretas a la gente, a su metro cuadrado, como se dice ahora, a su vida cotidiana, ¿no es cierto? Nosotros no entramos en esa pelea durante, digamos, los últimos meses y nos propusimos jorobar por bajar los precios, poner todo lo legal, pero también todo lo que era mesas en las calles, comunicación con la gente, etcétera, para demostrarles que los alimentos habían subido más que la inflación, mucho más que la inflación, y que algunos se estaban haciendo una diferencia fenomenal frente a la pobreza que avanzaba, no solamente en los pobres estructurales, en los nuevos pobres de Macri, sino también en los tipos que laburan y no llegan. Roberto, eso lo saben ustedes muy bien y lo han explicado muchas veces bien. Ahora, si ellos se van a pelear políticamente, nosotros vamos a avanzar con nuestras propuestas, no tenga ninguna duda. Hay peronistas en 3 listas, Felipe, bien peronistas en 3 listas. ¿Por qué llega así el peronismo, dándole entonces la posibilidad a un gobierno que tiene muchos argentinos en desacuerdo, todavía en posibilidades de ganar en octubre? En primer lugar, gracias a Juan Perón, porque existió Juan Perón, porque nos marcó a todos, nos marcó a todos, ¿no es cierto? Uno es a favor, otro es en contra, pero somos todos peronistas. Y en broma, ¿no? Pero es un poco así. Pero llegan la divididos. La pregunta exacta, ¿cuál era? Llegan divididos. Sí, ¿por qué llegan divididos? El peronismo está dividido, Roberto, el peronismo está dividido. El peronismo está dividido. Tiene una conducción por un lado y por el otro lado está en varios lugares distintos. Es decir, el peronismo no ha encontrado un único lugar. Y la conducción que hace la expresidenta, en nuestra opinión, es dogmática, sectaria, y no está haciendo un frente ciudadano, sino que está haciendo un neo-cristianismo, ¿cierto? Yo no le niego capacidad, inteligencia y todo, pero ella está tratando de disimular el pasado, o si querés, lo malo del pasado. Sí. Los otros muchachos no tienen presente y entonces saltan a un futuro, pero el futuro es una abstracción. Es una abstracción que hacemos todos los mortales, sobre la base del presente. Nadie piensa en el futuro si no es a partir del presente. Ahora, ¿cuál es el presente de ellos para invitarnos a ver el futuro? El pasado ya lo conocemos. Felipe, muchas gracias por atendernos en esta noche. Bueno, muchas gracias a usted, Roberto, y prometo tratar de estar mañana y saldar la deuda. Lo espero. Muchas gracias. Chao, hasta cualquier momento. Raúl Aragón, ¿cuál sería una de las encuestas que quisiera hacer mañana mismo, si fuera posible, frente a todo este escenario? ¿Qué cosas quisiera preguntar? Bueno, y primero que nada, ¿por qué fórmula votarían? ¿No? Es una curiosidad, porque nosotros veníamos midiendo y siempre aclarábamos que era una medición hecha sobre un escenario totalmente hipotético, porque
faltaban todas las definiciones. Ahora están todas las definiciones, entonces ahora sí podemos tener un mayor grado de certeza sobre nuestras predicciones o nuestros números. Pero yo quisiera tener un sistema, apretar un botón y hacer 5.000 casos en la provincia de Buenos Aires y tener ese resultado. De todas maneras, yo creo que, y me estoy anticipando, pero creo que vamos a tener un escenario de tercios y no tengo claro en qué orden. Lo que sí creo también que para el gobierno conseguir su tercio va a ser muy, muy difícil, muy difícil. Porque la situación en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, está sumamente deteriorada, hay muchísimo descontento y además no para de cometer errores. Por ejemplo, esto de las pensiones de discapacidad. Si realmente dar de baja de pensiones de discapacidad en medio de un proceso electoral es no entender cómo se hace una campaña. Cuando usted aprieta ese botón y le pregunta 5.000, ¿lo va a hacer desde la sospecha de que Cambiemos puede terminar tercero en la provincia? Sí, yo tengo esa sospecha. Insisto, no es un dato, es una sospecha. La verdad es excelente lo que está diciendo Aragón, porque lo que uno seguro puede decir es que los tres están competitivos, que no es el escenario de 2015 en donde se lo iban a comer a Massa. ¿Y por qué es esto? Porque hay una cantidad de gente que claramente nunca votaría a Cristina, pero hay una cantidad de gente que votó a Macri y que obviamente está desilusionado porque hay muchos perdedores en este modelo. Entonces, si se quiere ir de Macri y no quiere volver con Cristina, el lugar es Massa. Sí. Entonces ahí es donde votan 3/3. Ahora vamos a seguir dando información, pero yo quiero contarles cuál es la versión de Cristina de por qué piensa que puede sacar como mínimo los mismos votos que sacó en la provincia de Buenos Aires, y tenemos el dato ahí, entre un rato lo vamos a mostrar, en 2015. Pero vamos a ver el Frente para la Victoria. Estos son los datos de 2015, buenísimo, mira qué grande, Nico. A ver, Daniel Scioli saca en 2015 el 36,86%. Y Mauricio Macri saca el 34,33%. ¿Por qué es tan interesante este dato? Porque a todo el mundo nos quedó que empataron 50-50. Eso es un balotaje. Acá no hay balotaje. Acá es una elección de medio término. No hay que definirlo por penales. Cada uno vota a quien quiere. Entonces uno dice, si a Mauricio Macri lo votó el 34%, estés a favor o en contra, reconoceme que hay un montón de gente que está peor que antes. ¿Sí? Digo, los discapacitados deben estar enojados, los jubilados deben estar enojados. Los viudos que tienen que ir las viudas que tienen que ir a demostrar ahora que hace 20 años que están viudas para que le siguen pagando, debe estar enojados. La gente a lo que le subió el alimento un 70% debe estar enojado. Uno piensa, y le digo, no solo lo pienso yo, lo piensan los consultores, lo piensa Marcos Peña, que no va a alcanzar ese 34%. Que cualquier gobierno en general, salvo que le vaya maravillosamente, algo pierde en el medio término. ¿Sí? El público elige decir, bueno, no, yo no me gustó, le voy a sacar algo. Con poco que le saque, nosotros lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, a Cambiemos, en el 30%. ¿Sí? Daniel Scioli, el Frente para la Victoria, sacó 37. Ahí está la gran incógnita. ¿Cuántos votos pueden volver? ¿Cuánto del sector humilde? ¿Cuánto del sector humilde que había mejorado algo con Cristina, pero que tuvo la ilusión de esa palabra Cambiemos y compró marketing, puede volver? Seguramente acá va a haber cambio. Va a haber gente que no los va a votar porque compró la demonización y va a haber gente que va a volver. Y si hacemos un eje en la provincia de Buenos Aires, propiamente dicho, recordemos que María Eugenia Vidal gana por alrededor de 4 o 5 puntos, ¿era, Raúl? Era sí, eso, algo así. Puntos. Con una candidata sin negativa, una candidata que se construyó de una manera, uno tiende a decir, sin demasiados errores, y que el peronismo puso a Aníbal Fernández como candidato, que podía ser un dirigente que todas las mañanas hablaba y tenía que confrontar con un sector de la sociedad, pero que además sufrió, y esto lo digo, yo nunca hablo de colegas, pero sí, sufrió una operación de prensa muy difícil de sostener cuando lo acusaron de un triple, de mandar a matar a 3 personas, y 2 años después está libre. A todas luces era algo que no era cierto. A mí me da la sensación, después de escucharlo, lo que señalaba Roberto, cuántos estarían arrepentidos de esto, que de cualquier forma asistimos a una especie de milagro que tiene que ver con el blindaje mediático, que para mí tiene un peso decisivo en la adulteración de la democracia en la República Argentina. Si tenemos un gobierno que se ha pasado
agrediendo a los trabajadores, les ha quitado salario, los ha echado, los ha insultado, los ha tratado de inútiles que se ausentan, ha dicho de los trabajadores lo peor, los quiere flexibilizar, los persigue y los hostiga. A los jubilados les ha quitado 10, 12 o 15 puntos de lo que realmente recibían en la relación de lo que ganan con la inflación. A los que cobran pensiones por discapacidades, los ha agredido quitando 150.000 o 160.000 de esas pensiones. Ahora les ha mentido que se les va a devolver, pero parecería que esto no lo cumple. Quienes tienen una modestísima pensión por viudez andan arrastrando sus 90, 92 años por las ventanillas tratando de mostrar que sí, que son viudas, como dicen los documentos desde hace 20 años. Si ha agredido a los científicos de la forma que lo ha hecho, otra vez expulsivo con los científicos. Si los docentes no consiguen ganar un salario decoroso, si cada uno de los estamentos que hacen a la sociedad, salvo los ricos, han perdido, han sido deteriorados y han sido atacados, aquí el verdadero milagro es que con prudencia, quizás como buena observación el señor Aragón diga que cuando aprieta el botón piensa que hay tercios. A mí me parece increíble que se pueda tener un tercio por parte de un gobierno que al 80% de la población no ha hecho otra cosa que agredirlo. Por lo tanto, la pregunta que vos te hacías, Roberto, de cuánta gente tendría que pasar de un lado para otro, la respuesta es que sería un milagro que no sea el muchísimo. Podemos hacer especulaciones sobre esto. Digo, Marcos Peña dice, nosotros vamos a intentar llegar al 30. Ya hay un reconocimiento de Marcos Peña que dice, y la verdad es que si hicimos todo ese desastre que vos acabás de enumerar, y podríamos estar horas, hiciste una excelente síntesis, piensa que no va a llegar. Si a lo que piensa Marcos Peña le sumamos, yo vi 10 encuestas en la última semana que se hicieron en el último mes. En ninguna llega este número. No. En ninguna llega este número. Cambiemos está por debajo del 30. Así que todos los que dicen que Cambiemos va a ganar, están haciendo, me gustó lo que dijo Felipe Solá, el futuro es una abstracción, están haciendo una abstracción. Hasta ahora la gente, cuando uno hace una encuesta, no dice que Cambiemos va a ganar. Hay muchas encuestas que dan a Cambiemos tercero. Y Cristina, ¿por qué Cristina piensa que va a ganar? ¿Tengo un minuto? ¿Por qué Cristina dice que va a ganar? Obviamente confía en que hay una cantidad de gente que tuvo una ilusión en un momento, que se sintió más o menos cómoda y dijo voy por más, y ahora está defraudada. Pero además Cristina está trabajando en algo que nunca trabajó, que es ese voto que perdía por cuestiones, si querés, estéticas, por cuestiones de ideología que hay mucha gente que no le interesa, y que en este caso escuchó y dijo, yo puedo ser la misma Cristina, que prometo que voy a bajar los alimentos y seguro me van a creer, porque conmigo comían, que prometo que voy a bajar las tarifas y seguro me van a creer, porque conmigo las tarifas eran bajas, que prometo una emergencia en medicamentos y seguro me van a creer porque es lo que yo hice, que prometo revisar la deuda y evitar que sigamos endeudándonos y seguro me van a creer porque yo desendeudé. Si a eso le sumo que esa cosa que le molesta a cierta clase media, ¿sí? Y que yo me bajo de ese lugar, yo en un reportaje le dije a Cristina, ese dedito de Cristina, de siempre diciendo lo que hay que hacer. Si me salgo de ese lugar que por ahí hay cierta clase media a la que le molesto, bajo un escalón, me pongo en un escenario donde todos somos iguales, ¿sí? Tengo un discurso como ese, saco a la gente de la lista que hay, por más que los quiera, Cristina, hoy han sido demonizados por los medios de comunicación, y pongo en esa lista toda gente que no tiene ninguna acusación. Entonces hay una suma de factores, de tener una propuesta creíble y de quitarme 3 o 4 o 5 puntos que estaba perdiendo por una cuestión de formas que según Cristina le darían un buen resultado. Raúl, Carlos, sus puntos de vista. Yo creo que hay... Siempre en Argentina hablamos durante muchos años el voto con el bolsillo, el voto cuota, hablábamos de un voto muy vinculado a lo económico. Y yo creo que en esta oportunidad, a pesar de todo lo que Víctor Hugo comentó, va a haber un voto ideológico. Es decir, el gobierno a nivel nacional espera
están en el 35% promedio. Es decir, cuentan con la Ciudad de Buenos Aires, con Santa Fe y con Córdoba. Mendoza. Y quizás Jujuy. No creen que van a ganar Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires va a ser una gran lucha para estar cerca. No considero que no cree que vayan a ganar y ganarle a Massa, seguramente. Me gustaría discutirlo de voto ideológico por voto mediático. Y es un voto ideológico que... ¿Cuál sería la ideología que acompaña a Cambiemos? Hay una ideología de que... Yo lo voto porque me quitó la jubilación, yo lo voto porque le dio a todos los pobres y que no se lo merecían y que hubo muchos que se aprovecharon. Uno lo escucha todos los días, ¿no? Hay quien habla del plan Descansar, hablan de los planes sociales muy despectivamente. Hay cierto hartazgo de los modales de Cristina. Pero eso es mediático. Es una construcción donde lo no mediático... es una construcción ideológica. La ideología me parece que es una cosa más profunda que hace a que hambre tenemos de cambiar el mundo en sus injusticias y demás. El conservadurismo, discúlpame, pero es una ideología muy fuerte y creo que es la que prima en una nueva derecha que se arma en base a las clases medias y las clases medias altas, de que las vimos en las marchas multitudinarias. El conservadurismo me parece que es un 30% núcleo duro de gente que está hecha a una condición social muy especial. De lo que estamos hablando, de lo que siempre estamos dirimiendo, es ese otro 30% que fluctúa entre los núcleos duros. Y a ese núcleo duro, no me parece que no es lo ideológico, sino lo mediático lo que lo incluye. Las clases medias porteñas supieron votar a centroizquierda muchos años. Y en un momento empiezan a votar al macrismo a partir del 2003 y a partir de ahí tenemos un gobierno en la ciudad que es la más culta, que siempre hemos dicho, la más letrada, etcétera, y que sigue ganando elecciones y que ahora lo va a repetir. Es decir, hay un nuevo comportamiento de un sector de la población y que va a ser un sostén del gobierno. Roberto. A ver, tenemos más datos que le vamos sumando a la gente mientras opinamos e informamos. Ahí está, Frente para la Victoria, pre-J, precandidatos, hay interna. Yo te diría claramente, el candidato de Cristina es Daniel Filmus. Uno se pregunta, y discúlpenme que dé una opinión clara, ¿por qué Daniel Filmus no ha tenido la oportunidad de gobernar esta ciudad, ¿no? Una persona tan honorable. Podríamos decir que no ha tenido la oportunidad porque Durán Barba llamaba por teléfono a los votantes para decirle que el padre de Filmus tenía negocios o cosas por el estilo. Pero bueno, Daniel Filmus va a competir, yo creo que va a ganar, en una interna con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de Cristina Fernández, que tiene sus fans, como ustedes saben, yo tengo mis diferencias con Guillermo Moreno y con Itaí Hackman, este joven que, bueno, vení, Iván, dale, acompáñame, que en algún momento estaba con Claudio Lozano, ¿no? Efectivamente, Itaí Hackman, líder de Ahora Buenos Aires, que lo va a acompañar Elizabeth Gómez Alcorta, que además de ser una académica muy respetada, y tomó notoriedad pública por ser la abogada de Milagros Sala. Así es. Bueno, vos hablabas, Roberto, de Daniel Filmus, y bueno, si yo, perdón, no tengo nada contra Guillermo Moreno, más que una cuestión política y procedimental con la cual hemos discutido con el exsecretario de Comercio más de una vez. Pero si dontea a Guillermo Moreno, yo calculo que en evolución... Si Guillermo Moreno saca una cantidad de votos para colar en la lista definitiva post-paso, eso es lo que quiero decir con dontea, imagino a evolución al partido de Martín Lustó descorchando post-paso, porque la figura de Filmus, de Hackman o de una Gómez Alcorta, que es una cara nueva, me resulta o me parece a mí que va a ser más seductor para el electorado porteño que la figura de Guillermo Moreno. Vamos a decirlo claramente, más allá del cariño o el respeto que le pueda tener Cristina a muchos candidatos con un perfil similar al de Moreno, Cristina los sacó. No los puso en la lista de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Hizo un ejercicio quizás de pragmatismo como no suele hacer. Es decir, la verdad es que a todos estos ya me los demonizaron. Bueno, quizá en algún momento formen parte de algún armado en un cargo. Hoy no los puedo poner en una compulsa electoral porque empiezan perdiendo. Bueno, Moreno es un caso así. Yo les puedo contar un montón de cosas buenas y un montón de cosas
con las que yo discrepo con Moreno, pero claramente está demonizado por los medios de comunicación. Como pocas personas en la vida política del país. Claro, claro. Y eso que ni siquiera han tenido la posibilidad de demonizarlo por el lado de la corrupción. Cosa que prima facie habla bien de uno, ¿no? Ha sido absolutamente intocable en esos planos, ¿no? Nadie ha osado mencionarlo, e incluso sus mayores detractores, que pueden ser aquellos hombres de negocios que tuvieron que tratar con él y no le gustaban sus modales, toda la vida, y te habrá pasado 1000 veces cuando vos te reunías con esa gente, te reconocían. Primero que sabía mucho, que no lo podían pasar en ninguna, que los trataba bastante mal, que los trataba bastante duramente y que era muy honesto. Esto era una cosa que era una especie de síntesis, que en la mesa que nosotros teníamos, qué sé yo, con anunciantes, que normalmente son del palo de la derecha, teníamos respecto a Moreno. O sea, que consiguieron estigmatizarlo, aún sin poderle tirarle baldazos de corrupción. Así es. Yo lo he visto, yo he estado al lado de Guillermo Moreno mientras él hablaba por teléfonos con dueños de mega empresas argentinas diciéndole no vas a subir el litro de leche. Y uno, ¿qué puede decir? Que está bien. Porque hoy el litro de leche la gente no lo puede comprar y bajó un 25% el consumo. En ese caso... Era mejor tener a alguien que le pusiera el pie en el pecho, la plancha, como se dice futbolísticamente, a quienes se llevan todo por delante, como los empresarios que fijan precios, etcétera, a tener un empresario de los que fijan precios en el lugar donde estaba Moreno. Bueno, hoy en el lugar que está Moreno está el dueño de los supermercados, la Anónima. También se podría haber iniciado una política de vos fíjate cómo logra Moreno que hablemos solo de él. Sí, pero bueno, acá a ver, si recogiendo lo que decía Víctor Hugo, primero, se podría haber hecho una política, Guillermo Moreno siempre decía, yo hablo con 4 empresas, de desconcentración del mercado de alimentos. Y después, ninguno de estos 3 candidatos está sospechado de corrupción. No. Está bien que Itaí Hackman no gestionó, y Daniel Filmus sí, pero también hay una cosa, que un funcionario no robe, es lo que tiene que hacer, digamos. No es que debería ser un factor... extra como una buena gestión, como a mi criterio fue la de Daniel Filmus en educación. Finalmente en la lista pueden quedar los 3. ¿Cómo, Víctor Hugo? En la lista final, después de las PASO. ¿Pueden quedar los 3, por ejemplo? Depende de los votos, pero podría ser. ¿No? A ver qué dice Raúl. Un comentario, el cupo femenino. Ah, claro. ¿Entendés? Tenés que irme echando. Entonces el cupo femenino puede ser que alguno de los 3 no quede. Ajá. No quede en un lugar expectable, pues son 13. ¿no? Claro, no quede en un lugar que te permita después tener la posibilidad de acceder a las... tenemos que ir a una tanda, 1 minuto. ¿Podemos poner la izquierda primero? Dale, a ver, la izquierda. Bueno, Pitrola. Esto en la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola y Andrea Datri. Me quedé porque estaba esperando a Miriam Bregman, creí que íbamos a la ciudad, y Nicolás del Caño, primer candidato a diputado nacional. El Frente de Izquierda no hizo paso y tiene a un representante del Partido de los Trabajadores Socialistas y a un representante del Partido Obrero encabezando cada lista a diputados y a senadores. No te quepa la menor duda que menos de 5 puntos no sacan y pueden sacar más. Le va a ir, yo creo que le va a ir muy bien a la izquierda en los 2 distritos. En la provincia... Perdón, acá estamos haciendo por una cuestión de tiempo los distritos más importantes en nivel de poblacional. Córdoba está que arde, Santa Fe también. Eso lo haremos en el transcurso del diario. En Salta, al Frente para la Victoria le armó una lista que va contra Urtubey, que va separado y que están diciendo que tiene una intención de voto muy importante. Digo, le están armando a los gobernadores que se sospecha que están demasiado cerca de Macri. Sí, más que sospecha, en el caso de Juan Manuel Urtubey, es una observación. Marcelo Ramal y Laura Marrone van a ser los precandidatos a diputados nacionales. Siempre decimos precandidatos porque tienen que sortear el piso de votos que exigen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y tal vez esto, reitero, mi verdad relativa, a mi criterio, una de las dirigentes más respetadas que tiene la Argentina, que es Miriam Bregman, va a ir de primer candidata a legisladora porteña. Y el Izquierda al Frente, que no es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, es otro espacio, lleva en la provincia de Buenos Aires a Vilma Ripoll y a Héctor Eberlin como precandidatos a senadores y a nuestra conocida Manuela Castañeira como primera candidata candidata a diputada nacional, Alejandro Bodart y César Latorre, diputados, y en la Ciudad de Buenos Aires, y primer candidato a legislador, Martín Bayón. Esto es Izquierda al Frente, lo que mostrábamos antes de Bregman y Ramal en la ciudad y del Caño y Pitrola en la provincia, es el FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores. En 1 minuto lo que te voy a contar es qué está pasando con Randazzo y los intendentes. Si los intendentes lo van a acompañar
hasta octubre. ¿Qué puede pasar con Randazzo en estos últimos 2 o 3 meses con esos puntos que tiene, que por ahí no son suficientes para él, pero que pueden ser determinantes en esta lucha entre el sector de Cristina y el de Cambiemos? Vamos, 30 segundos, una tanda y volvemos, dale. Se cierran las listas, 11 minutos y 7:54 segundos. En C5N estamos viviendo todas las alternativas del cierre de listas. Enseguida volvemos.